Comenzaremos entonces con el desarrollo de la unidad 1 de nuestro programa, que consta de una introducción y objeto de estudio. Antes de empezar a ver las diapositivas siguientes, quiero remarcarles una situación que deberán tener en cuenta durante todo el desarrollo de la cursada. Lo que vamos a ver nosotros dentro de esta materia son distintas operaciones financieras. Es decir, lo que vamos a tener que tener muy claro antes de empezar con los desarrollos algebraicos es qué tipo de operación financiera vamos a analizar. Si vamos a analizar un plazo fijo, si vamos a analizar un descuento de pagaré, si vamos a analizar un préstamo de dinero, etc. Es decir, que acá lo importante no es tanto el desarrollo algebraico, cuanto el concepto de la operación financiera que vamos a estar analizando. Esta materia, si bien lleva el nombre de matemática financiera y actuarial, debo decirle que hay otros autores que cuestionan este nombre, dicen que no debería llamarse matemática financiera, sino que debería llamarse cálculo financiero, por cuanto de matemática no tiene mayormente aporte, dado que no profundizamos lo que ustedes puedan ya haber visto en materias como álgebra o análisis matemático. Simplemente lo que vamos a hacer nosotros es vamos a tomar algunas herramientas matemáticas, fundamentalmente las ecuaciones, para dejar plasmadas las incógnitas o las situaciones que queremos nosotros resolver. Entonces, esto que quede muy claro. A veces muchos alumnos se van en la parte o ponen demasiado énfasis en la parte de desarrollo algebraico, que obviamente que para llegar a la fórmula correcta es importante, pero lo más importante de la materia es tener muy en claro antes de empezar qué tipo de operación financiera vamos a realizar o a analizar. Como les decía recientemente, vamos a analizar y trabajar con distintas operaciones financieras, con lo cual lo primero que tenemos que empezar por saber es qué se entiende por operación financiera. En sentido amplio, se entiende por operación financiera toda acción por la que se intercambian o sustituyen unos capitales financieros por otros con distinto vencimiento. Es decir, que una operación financiera como intercambio no simultáneo de capitales se realiza siempre entre dos personas, ya sean estas personas humanas o personas jurídicas. La que entrega el primer capital inicia la operación como acreedor, recibe el nombre de acreedor, y a su compromiso se le denomina prestación. En cambio, al compromiso de la otra persona, que inicialmente denominaremos deudora, se le denomina contraprestación. Es decir, que habrá un intercambio de capitales financieros entre dos personas, entre una de las cuales dará una prestación y la otra una contraprestación. Para que se realice este intercambio de capitales es necesario un mutuo acuerdo entre los sujetos contratantes de la operación. Ello implica que haya un equilibrio financiero entre los conjuntos de capitales que se comprometen a intercambiar. Va de suyo que el intercambio de capitales numéricamente no va a coincidir porque el valor del dinero no es el mismo en el tiempo. Es decir, nominalmente, si una parte la que da la prestación, por ejemplo, el acreedor hace un préstamo a otra persona de 10.000 pesos, luego de transcurrido el plazo pactado, obviamente no va a aceptar recibir esos mismos 10.000 pesos porque de lo contrario no lo prestaría sin un beneficio de por medio. Entonces, ahí tenemos que tener muy en cuenta, ¿no es cierto?, que existe un mutuo acuerdo y este equilibrio financiero del cual hablo. Es decir, el equilibrio financiero traducido a través del tiempo.
para que este equilibrio se pueda establecer para diferentes opciones respecto de los capitales que forman la prestación y la contraprestación, es necesario asociar esta operación a una ley financiera que sea conocida y aceptada por ambas partes y que sirva para explicitar el equilibrio entre la prestación y la contraprestación. Por último, como les mencionaba recientemente, entre un capital y otro capital que se intercambian en distintos momentos de tiempo, va a haber un rédito que va a ganar obviamente el acreedor, el cual se denomina interés genérico, o sea, genéricamente se denomina interés y viene dado básicamente por lo que denominamos la tasa de interés. Es así entonces que nos encontramos que en toda operación financiera los componentes fundamentales serán los siguientes. En primer lugar, tenemos un capital financiero, que es un importe de dinero, y tenemos también un momento al cual está referido este importe de dinero, un momento temporal, estoy refiriéndome. Generalmente a este capital financiero lo vamos a denominar con la letra mayúscula C o C0 para decir, bueno, es un capital que está referido al momento cero. El otro componente fundamental, entonces, como ya he dicho, es la tasa de interés, que es el costo unitario por el uso de este dinero. Esto lo vamos a simbolizar con la letra I minúscula. También vamos a tener, como se ha dicho, el tiempo que transcurre desde el capital inicial al capital final, el cual vamos a denominar con la letra minúscula N, y tendremos también una ley financiera aplicable que hará que exista ese equilibrio financiero del cual hemos hablado. Básicamente, las dos leyes financieras que vamos a estudiar son la ley de interés simple y la ley de interés compuesto. En cuanto a su clasificación, las operaciones financieras, entre otros criterios, pueden ser clasificadas en operaciones simples y operaciones complejas. Se consideran operaciones simples cuando en ellas existe el cambio de un solo capital por otro capital también único. Es decir, que hay una sola prestación y una sola contraprestación. Ejemplos típicos de estas operaciones simples son las operaciones de plazo fijo, donde, como ustedes saben, una persona se dirige a un banco, deposita una suma fija de dinero por cierto tiempo, 30 o 60 días, de acuerdo a ese pacte, a una determinada tasa de interés y, vencido ese plazo, concurre al banco y retira el monto depositado con más los intereses, pero retira un solo monto. Es decir, es una operación simple, ¿por qué? Porque hubo el cambio de un capital por un capital que se depositó al comienzo y un capital que se recibe al final. Lo mismo pasaría con otra operación que es la inversa del plazo fijo, que es el descuento de un documento. Por ejemplo, una persona que tiene un cheque de pago diferido que vence dentro de 40 días, se presenta al banco, lo descuenta, ¿no es cierto? El banco le anticipa el dinero, obviamente le dará un importe menor al que dice ese cheque de pago diferido, y vencidos los 40 días, la persona que descontó el documento lo deberá cancelar. Nuevamente tenemos una sola operación, que es el monto que recibe el descontante al comienzo, y una sola contraprestación, que es el pago del monto del cheque al vencimiento. Las otras operaciones que se contraponen son las operaciones complejas. En este caso decimos que son operaciones complejas si al menos para una de las partes los cobros o los pagos se producen en dos o más momentos distintos. Es decir, que podemos tener una sola prestación y varias contraprestaciones, o podemos tener varias prestaciones contra una sola contraprestación o varias con varias. Ejemplo de esto, el ejemplo típico es el financiamiento en cuotas, las operaciones de ahorro y préstamo, etc. Financiamiento en cuotas me estoy refiriendo
a operaciones de préstamos. Ustedes saben que en estos casos se trata de que cuando una persona o sociedad se dirige a un banco, solicita un crédito, el banco le acuerda el crédito, le da el dinero solicitado, es decir, que le da, en este caso, hay una sola prestación, pero el deudor lo reintegra, se lo devuelve al banco con más los intereses, no de una sola vez, ¿no es cierto?, sino que lo va devolviendo en n cantidad de cuotas sucesivas. Es decir, que hay una prestación por parte del acreedor que es única y una contraprestación por parte del deudor que es múltiple. Las operaciones financieras también pueden clasificarse en ciertas o inciertas. Operaciones ciertas son aquellas operaciones cuya duración está prevista. Los capitales intervinientes en la operación son conocidos y su valor depende solo del transcurso del tiempo y de ningún otro evento. Por ejemplo, un depósito a plazo fijo o un préstamo. Estas operaciones ciertas se van a estudiar en matemática financiera. Es decir, que la operación siempre se va a realizar, es decir, que siempre va a haber una prestación y una contraprestación por parte del deudor, porque no están sujetas ni la prestación ni la contraprestación a ninguna situación aleatoria o contingente. Por el contrario, existen también las operaciones inciertas, aleatorias o contingentes. Son aquellas operaciones que se realizan en ambientes de riesgo o incertidumbre, que es decir, que alguno o algunos de los capitales intervinientes en la operación son de naturaleza aleatoria y por lo tanto su cuantía, su momento temporal de entrega o devolución o ambas magnitudes están normalmente sujetas a una determinada probabilidad de acaecimiento de un determinado suceso. Por ejemplo, un seguro de vida o de muerte. Estas operaciones se estudian en matemática actuarial. Como decía recién, el caso puede ser un seguro de vida, donde por ejemplo una persona de edad X, pongámosle 50 años, concurre a una compañía de seguros y contrata un seguro de vida, de tal forma que si tiene hoy 50 años, la compañía de seguro le abone un monto previamente pactado si está con vida a los 70 años. Para eso, en este momento, el tomador del seguro debe pagarle a la compañía aseguradora una prima. Es decir, que hay una prestación. Pero la contraprestación por parte de la compañía de seguros es incierta, aleatoria o contingente. ¿Por qué? Porque depende de que esta persona esté con vida a los 70 años para que le pague el capital comprometido. Si no está con vida esta persona, la compañía de seguros no va a pagar el capital asegurado. Dijimos anteriormente que uno de los componentes fundamentales de toda operación financiera es la ley o régimen de capitalización. Vamos a comenzar a ahondar un poquito más en este concepto, diciendo en primer lugar que comúnmente se define al interés como el rédito que hay que pagar por el uso del dinero tomado en préstamo. También dijimos que el rédito que se conviene en pagar por una suma determinada de dinero depende de la cuantía de la suma prestada, de la duración de la deuda, de la tasa de interés y de la ley financiera aplicable. Llamamos entonces al capital inicial o suma prestada al momento cero con la letra C mayúscula, como ya dijimos. Con N minúscula vamos a significar el tiempo o cantidad de periodo de capitalización. Con I minúscula la tasa de interés expresada en tanto por 1. Esta tasa de interés es el rédito producido por la unidad de capital en la unidad de tiempo. Y otros conceptos relacionados que también vamos a tener que tener en cuenta es el concepto de monto, que es el importe en el que se convierte la inversión inicial al cabo del tiempo de capitalización, y el interés ahí decimos el momento cero, ponemos entre 0 y n, porque el interés está en función del tiempo
entonces, de acuerdo al tiempo que dure la operación financiera, será la cuantía de los intereses. Acá definimos genéricamente que es el interés producido por un capital entre el momento 0 y el momento n. Decimos que el interés es el beneficio que se obtiene por haber colocado el capital a una tasa I durante un cierto tiempo. En definitiva, es la diferencia entre el monto y el capital inicial. Y una cuestión que debe quedarnos muy clara es la diferencia que existe entre interés y tasa de interés. El interés es, digamos, una medida de valor absoluto. El interés se expresa en pesos. En cambio, la tasa de interés se expresa en tanto por uno. Es una medida de valor relativo. En cuanto al cuarto elemento componente de toda operación financiera, la ley financiera aplicable, podemos decir que básicamente hay dos tipos. El régimen de interés simple. En este método los intereses se calculan siempre sobre el capital inicial, es decir, no hay acumulación de intereses al cabo de un periodo sobre el cual se va a calcular nuevos intereses. Los intereses siempre se calculan sobre el capital inicial. En cambio, en el interés compuesto, los intereses se calculan sobre el monto, o sea, sobre la acumulación de capital e intereses obtenido en el periodo inmediato anterior. Entonces, llamamos régimen de capitalización a la forma en que se modifica una inversión en el tiempo. Algunos autores llaman también al interés compuesto un régimen con memoria, porque es como que el sistema va recordando o memorizando los intereses de los periodos anteriores que han sido capitalizados y sobre estos, o sea, sobre el capital inicial más los intereses de los periodos anteriores, se va a calcular el interés del nuevo periodo. Por eso suelen decir que el interés compuesto es un régimen con memoria, a diferencia del interés simple, que es un régimen sin memoria. Si graficamos en el tiempo, en un eje del tiempo, la capitalización, nos vamos a encontrar, si hacemos una recta temporal, un diagrama temporal, arriba marcamos los periodos, 0, 1, 2, 3, n-1, n, pueden ser meses, trimestres, años, el periodo de tiempo que querramos, y la operación de capitalización consiste en llevar un capital de C pesos durante n periodos que se va a transformar en CN. CN genérico quiere decir que es ese capital, pero evaluado al momento n. Hay algunos autores que sostienen que el interés simple no es un régimen de capitalización, no debería tratárselo como un régimen de capitalización, porque en realidad no capitaliza los intereses periodo a periodo. Entonces, sostienen que debería llamarse periodo de capitalización al periodo en el cual se acumulan los intereses solamente en el interés compuesto, y en el interés simple no llamar periodo de capitalización, sino habría que hablar de periodo de cálculo de los intereses. Analizados ya los componentes fundamentales de toda operación financiera, podemos decir ahora que la matemática financiera se fundamenta o asienta en dos conceptos básicos fundamentales que sirven de pilares o sostén de todo lo que se desarrolla en esta materia. Uno de estos conceptos o de estos pilares es el que se denomina capitalización. La capitalización es el proceso por el cual permite trasladar valores del presente hacia el futuro o de un futuro próximo a un futuro más lejano. Es decir, que cuando queremos trasladar el valor de un capital monetario de un momento actual o un momento presente a un momento futuro, debemos capitalizar ese valor del capital. Por el contrario, el otro concepto u otro pilar es la actualización, donde aquí se trata del proceso inverso, es decir, de traer valores
del futuro al presente o de un futuro lejano a uno más próximo al presente. Esta operación, como decimos, es la inversa. La operación de capitalización sería el caso, por ejemplo, de un plazo fijo, donde, como ya dijimos, una persona concurre a un banco, deposita un monto y al cabo de 30 días, por ejemplo, retira ese monto depositado, ese capital depositado, con más los intereses, es decir, retira el monto. Ahí pasamos de un valor de un capital actual a un capital futuro, que sería el monto. En cambio, el ejemplo típico de la operación de actualización sería el descuento de documentos, donde la persona, como ya dimos ejemplo anteriormente, tiene un cheque de pago diferido que vence dentro de 40 días, entonces va al banco, descuenta ese valor, es decir, que puede tener un valor nominal, por ejemplo, de 100.000 pesos, pagadero dentro de 40 días, el banco le dará un importe menor, pongámosle 90, 95.000 pesos, entonces esa operación se hizo a través del proceso de actualización, es decir, se pasó o se trae un valor futuro a un momento presente. Y además, como se dijo también al comienzo, todos estos conceptos, estos pilares o estas operaciones se realizan siempre en términos de equivalencia financiera. Es decir, que para las partes, para deudor y acreedor, estos montos o capitales deben ser equivalentes financieramente. La equivalencia financiera es un principio según el cual el valor financiero de la prestación que realiza la parte acreedora coincide con el valor financiero de la contraprestación que realiza la parte deudora en cualquier momento de la vida de una operación financiera. Esta equivalencia financiera es posible a través de la tasa de interés, que, como ya dijimos, es el rédito que se obtiene por la unidad de capital en la unidad de tiempo. Ya veremos más adelante cómo juega, ¿no es cierto?, esta tasa de interés en las distintas fórmulas para el cálculo de distintos conceptos financieros, tanto en interés simple como en interés compuesto. Por lo tanto, podemos concluir que habrá una ley financiera que haga que los capitales intercambiados resulten financieramente equivalentes, ya que el dinero no vale lo mismo en momentos diferentes del tiempo. Para redondear y para que se entienda mejor este concepto, el concepto de equivalencia financiera no es un concepto abstracto o fijo, imposible de cambiar. La equivalencia financiera dependerá de cada una de las personas y la equivalencia financiera se dará a través del tiempo que tienen que valorarse los distintos tiempos en los cuales tienen que valorarse los capitales y a través de la tasa de interés que se pacte. Entonces, la equivalencia financiera no es un valor único o universal, sino que la equivalencia financiera será para cada tipo de operación y para cada acreedor y deudor en particular. Vamos a repasar ahora algunos conceptos ya conocidos como variación absoluta y variación relativa de un capital en el tiempo. La variación absoluta de una serie temporal es la diferencia entre dos valores de una serie. Por ejemplo, si una variable y de la que hemos obtenido una serie de observaciones ordenadas en el tiempo es la siguiente, planteamos un diagrama temporal, arriba tenemos los periodos, el momento 0, momento 1, 2, etc., momento t, t más 1, y debajo los valores de la variable. En el momento 0 la variable i toma un valor x que denominamos i0, en el momento 1 adopta un valor i1 que es distinto de i0, en el momento 2 adopta un valor i2, en el momento t adopta un valor it y así sucesivamente. La variación absoluta de esta variable durante el periodo t, es decir, entre el momento que va de t-1 a t, surgirá como la diferencia entre el valor
que tenía en momento t, llamado i sub t, menos el valor que tenía en el periodo anterior, que es t menos 1, y que llamamos i sub t menos 1. Es decir, si esto lo traducimos, por ejemplo, en un ejemplo en pesos, si en el momento t tenemos 10.500 pesos y en el momento t menos 1 teníamos 10.000, la variación absoluta de esta variable, sea cual sea, será de 500 pesos, es decir, de 10.500 menos 10.000. Esta es una forma de medir las variables monetarias en el tiempo, pero este tipo de variación absoluta plantea algunos problemas a la hora de efectuar comparaciones entre series de valores de distintas variables, como vamos a ver seguidamente. Veamos un ejemplo. Supongamos que el valor de la variable i en el momento t menos 1 es 2.000 unidades monetarias y en el momento t es 2.200 unidades monetarias. Si lo graficamos en un eje temporal, tenemos en el momento it menos 1 y el momento t cada uno de los valores. Si sacamos la variación absoluta de esta variable, haciendo i sub t menos i sub t menos 1, obtendremos 2.200 menos 2.000, es decir, 200 unidades monetarias. Por otro lado, supongamos el valor de otra variable, llamémosle x, que en el momento t menos 1 es de 20.000 unidades monetarias y en el momento t es de 20.200 unidades monetarias. La graficamos nuevamente para verla más claramente y podemos obtener la variación de la variable x en este caso, haciendo el mismo procedimiento que hicimos con i, es decir, 20.200 menos 20.000, vemos que la variación absoluta también es de 200 unidades monetarias, igual que la variable i. En ambos casos vemos que la variación absoluta fue de 200 unidades monetarias, lo que indica un crecimiento de igual signo e igual cantidad. Sin embargo, es evidente que no marca una evolución temporal semejante pasar desde 2000 a 2200 que hacerlo de 20.000 a 20.200. Para medir las variaciones de modo más preciso, eliminando las diferencias de escala para que sean comparables entre sí, es necesario expresar las variaciones en términos relativos. El típico ejemplo en matemática financiera de una variación absoluta de una variable es el interés ganado o el descuento sufrido en una operación financiera. La variación relativa de una serie temporal, denominada también tasa o tanto, es el cociente entre una variación absoluta y una medida del tamaño de la serie. Es decir, ya no estamos en presencia de una diferencia, es decir, de una resta, sino de un cociente entre la variación absoluta, que es la que vimos recién, y una medida del tamaño de la serie. Lo que se hace es vincular la variación de la variable con respecto a la información que se posee de ella en un momento dado del periodo bajo estudio. Normalmente suele ser el del momento inicial, pero también puede ser el del momento final. La variación relativa de la serie o tasa de variación en el periodo t vendría dada por t mayúscula sub t, surgiría, como dijimos en la definición, de relacionar la variación absoluta de i en el momento t dividido el valor de i en el momento t menos 1, es decir, en el momento inicial que estamos midiendo. Dado que la variación de i sub t, como vimos anteriormente, es o se obtiene haciendo la diferencia entre el valor de i al momento t menos el valor del momento i en t menos 1, lo expresamos de esa manera, luego desarrollamos en el denominador y nos quedaría it sobre it menos 1, que resta a it sobre it menos 1, simplificamos este último término y en definitiva nos quedaría que la variación absoluta de esta variable surge del valor de i en el momento t dividido el valor de i
el momento anterior, es decir, t menos 1, todo esto menos 1. T sub t viene dada en tanto por 1, aunque también es habitual expresarla en porcentaje o tanto por ciento, para lo cual simplemente alcanza, obviamente, con multiplicarla por 100. En el ejemplo ya visto, en el primer caso la tasa de variación será 2200 menos 2000 dividido 2000, es decir, 2200 sobre 2000 menos 1, 0,10. Ahí está expresado en tanto por 1. O lo que es equivalente, si lo multiplicamos por 100, sería el 10%. Es decir, que la variación absoluta de esta variable ha sido del 10% durante el periodo t. O sea, fácilmente podemos ver que es así, dado que ha pasado de 2000 a 2200, es decir, aumentó 200 pesos, que respecto de 2000 ha sido el 10%. En cambio, en el segundo caso, la variación absoluta es distinta. Haciendo o aplicando la misma fórmula, tendremos 20.200 menos 20.000 sobre 20.000, o lo que es lo mismo, 20.200 sobre 20.000 menos 1, daría 0,01 en tanto por 1, y en tanto por ciento es el 1%. Efectivamente, esta variable ha aumentado 200 pesos en el periodo t, lo cual respecto de los 20.000 iniciales es apenas el 1%. Entonces, esta medida de variación absoluta nos permite sacar una comparación o una relación entre las variaciones mucho más certera, mucho más ejemplificativa que en el caso de la variación absoluta. En el primer caso, la variable ha variado un 10%, en tanto que en el segundo caso ha variado solamente un 1%. Para concluir con la comparación que hemos hecho, podemos ver entonces que la variación absoluta en el primer caso ha sido 200 unidades monetarias, el caso de la variable y en el segundo caso también 200 unidades monetarias en el caso de la variable x. Ahora, si vamos a variación relativa, tenemos que en el primer caso la variación ha sido del 10%, en tanto que en el segundo ha sido solamente del 1%. Como dijimos, la tasa de variación afina más la información que la variación absoluta. Otra ventaja de la tasa de variación es que es adimensional, lo que permite realizar comparaciones entre series, aunque vengan dadas en distintas unidades de medida. Para finalizar con esta unidad, veremos la representación gráfica de las operaciones financieras. Como ustedes saben, una gráfica es un tipo de representación de datos, generalmente numéricos, mediante recursos gráficos, ya sea líneas, vectores, superficies o símbolos, para que se manifieste visualmente la relación matemática o correlación estadística que guardan entre sí. Dos de las que más vamos a utilizar en matemática financiera, sobre todo la primera de ellas, son el diagrama de flujo financiero sobre una recta temporal, que son esas líneas de representación que ya hemos visto, en dos casos, si mal no recuerdo, y la otra gráfica es el gráfico de coordenadas cartesianas, que también ustedes ya conocen. En cuanto a la primera de ellas, es decir, el diagrama temporal de flujo financiero, podemos decir que se utiliza para visualizar en una recta temporal el flujo financiero de fondos o ingresos y egresos que se esperan tener a lo largo de un periodo previamente determinado. En la parte superior de la recta temporal habitualmente se coloca el tiempo, en tanto que en la parte inferior se consigna el flujo de fondos de la operación. Por ejemplo, en el caso de una operación de préstamo, sería esta la representación del diagrama de flujo financiero. Tenemos una línea de tiempo donde en su parte superior marcamos los periodos, 0, 1, 2, etcétera, hasta n, cantidad de periodos. Como ya dijimos, estos periodos pueden ser meses, trimestres, semestres, años, etcétera. Y debajo ponemos los valores financieros que están en juego en cada uno de esos momentos o periodos. Vemos que en el momento 0 representamos con una B corta mayúscula n. Ya vamos a ver más adelante, avanzado
la materia, que eso representa el valor actual de una serie de pagos, que en el caso de una operación de préstamo vendría a estar representando el monto del préstamo, es decir, Bn es el monto que el acreedor está desembolsando en carácter del préstamo hacia el deudor. Esa sería la prestación del acreedor. Y luego, el deudor tiene que hacer su contraprestación, que consiste en una serie de pagos, en este caso n cantidad de pagos, equidistantes y fijos, de una suma que podrá ser fija o variable, y que vamos a estar representando como C1 para representar el monto que paga en el periodo 1, C2 en el periodo 2, C3, C4 hasta Cn, que será el último periodo. Es decir, que en la operación esta de préstamo, el acreedor está entregando al deudor en el momento cero el monto del préstamo, representado por la sigla Bn, y a cambio el deudor devolverá n cantidad de cuotas, en este caso vencidas, porque se están pagando al final de cada uno de los periodos, donde a través de ellas irá cancelando el préstamo obtenido con más los intereses de este préstamo. El gráfico de coordenadas cartesianas, ustedes ya saben, está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y otra vertical, y se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o de las X, y la vertical el eje de las ordenadas o de las Y's, y el punto donde se cortan recibe el nombre de ordenada al origen. Sobre el eje de las X se colocan los periodos de tiempo, 0, 1, 2, 3, etc. En tanto que sobre el eje de las Y's se consignan los valores monetarios. Por ejemplo, para un préstamo amortizable por un sistema que vamos a ver más adelante, denominado sistema francés, tendríamos esta representación en el gráfico de coordenadas cartesianas. Los datos serían que el monto del préstamo es de 50 unidades monetarias, la tasa de interés es del 0,40 periódica, es decir, en cada periodo se cobra el 40% de interés, 0,40 en tanto por uno. El préstamo fue dado en 5 periodos y, de acuerdo a la fórmula del sistema francés, nos da que la cuota que debe abonar el deudor es de 24,57 unidades monetarias. Entonces, llevando este caso al gráfico de coordenadas cartesianas, vemos que sobre el eje de las Y's tenemos graficados los valores en unidades monetarias. En el momento cero tenemos 50, que es el monto, ¿no es cierto?, que otorga el acreedor en préstamo. En el transcurso del tiempo, es decir, desde el momento 0 al momento 1, se van devengando los intereses. Ustedes saben que los intereses están en función del tiempo, entonces el interés viene a ser una variable continua porque se va devengando cada infinitésima de segundo. Esto da lugar a lo que se conoce con el nombre de capitalización continua. Pero dado que en la práctica es imposible de estar calculando los intereses en forma infinitesimal, lo que se hace es, se buscan determinados periodos de tiempo, por ejemplo 1, 2 o 3, como repito, que pueden ser meses o trimestres o lo que sea, y se los evalúa, ¿no es cierto?, o se calcula el interés en esos momentos. Es decir, si bien el interés es una variable continua, se lo trata como una variable discreta a los efectos de su representación y cálculo. Entonces vemos que los intereses van creciendo a medida que va pasando el tiempo, entre 0 y 1, hasta llegar al punto en el momento 1 de 70. 70 sería el resultado de los 50 del monto del préstamo realizado, más el 40% sobre 50, que son 20 pesos, más los 50 nos da 70, por eso ahí tenemos el valor de 70. El deudor, al pagar la cuota de 24,57, desciende ese punto, ¿no es cierto?, a 45,43.
A partir de ahí, nuevamente ese saldo de 45,43 comienza a devengar un interés a razón del 40% en ese periodo, llegándose al momento 2 a 63,60, vuelve a abonar el deudor una cuota de 24,57, el saldo baja a 39,03 y así sucesivamente. Podrán ver ustedes que en el último periodo, es decir, desde el que va de 4 a 5, donde en el periodo 5 se paga la última cuota y se cancela, fíjense que en el periodo 4 llegó el saldo a 17,53, más el 40% sobre ese saldo, en el momento 5 se están debiendo entre capital más el 40% de intereses, se están debiendo 24,57, el deudor paga los 24,57 y el saldo luego de pagar la quinta cuota ha quedado en cero y el deudor ha saldado su préstamo con más los intereses.